Hola amigos, vamos a seguir revisando la valoración del suelo y sobre todo la aplicación ya del método comparativo. Iniciamos. El primer paso es realizar una comprobación y actualización de las áreas de investigación inmobiliaria. Es decir, tenemos que saber dónde está ubicado el terreno y tenemos que ubicar a este terreno dentro de la división territorial de la ciudad o del cantón. Es decir, debemos establecer primero cuáles son las áreas de investigación, cuáles son las áreas del terreno y dónde está ubicado este terreno, porque la ubicación dentro de la ciudad o del cantón, buscando específicamente la ciudad, la parroquia, el barrio y la zona, es determinante. Recordemos que el método comparativo tiene por objeto comparar con bienes que sean similares y no podemos hablar de bienes similares si nosotros no hacemos una delimitación de la zona de estudio, de la comprobación de las áreas y de la comprobación de los lotes en la zona de estudio. Es decir, misma ciudad, obviamente, misma parroquia, ver inclusive, dependiendo del tamaño de la ciudad, si está en el mismo barrio o en el mismo sector. Porque hay barrios que a pesar de su cercanía pueden tener diferente valoración. El segundo paso es la actualización de los parámetros de conformación de la ubicación socioeconómica del inmueble. ¿Qué es esto de la ubicación socioeconómica del inmueble? Conocer la zonificación, conocer la zona. Esto debe hacerse mediante un levantamiento en campo que nos permita conocer todo el sector, saber qué zonificación tiene o qué zonificación le ha dado el municipio respecto al uso del suelo, si este terreno es rural, si este terreno es agrícola, si este terreno es urbano, si este terreno puede ser utilizado para fábricas, porque la zonificación también habla respecto al uso del suelo. La zonificación nos permite establecer el tamaño mínimo del lote, el tamaño del frente del lote y el uso del suelo. También tenemos que conocer qué tipos de construcciones existen en la zona. Si en esta zona existen para trabajos agrícolas o existen solo fincas productoras, sean ganaderas o sean agricultoras, también tenemos que saber si dentro de esto es una zona industrial donde existan fábricas, bodegas, etcétera, o es una zonificación urbana. ¿Y qué tipo de infraestructura o de construcciones han generado los propietarios de la zona? También tenemos que ver dentro de esto y hacer un levantamiento de cuáles son los servicios de infraestructura, los servicios básicos con los que cuenta. Agua, alcantarillado, luz eléctrica. Es decir, qué servicios tiene el sector. Y sobre todo una cuestión que es muy importante, tenemos que revisar la accesibilidad con respecto a las vías. ¿Cómo puedo llegar yo al terreno? Sus vías son de primero o de segundo orden, son vías adoquinadas, son vías pequeñas, son vías carrozables, o realmente son vías asfaltadas, vías que prestan mayor accesibilidad y que no tienen inconvenientes. Todos estos factores afectan la valoración del suelo. Por eso es necesario una investigación de campo que nos permita determinar la zonificación, los servicios de infraestructura y las vías. Uno de los instrumentos que nos va a servir de insumo para determinar, comprobar la actualización de las áreas de investigación y la zonificación del terreno es precisamente el informe de regulación metropolitano, también denominado IRM en la ciudad de Quito, o la cédula catastral, o en otras ciudades la información que consta en el catastro, ya que la zonificación es establecida por los gobiernos autónomos descentralizados, quienes, haciendo uso de las facultades legales establecidas, determinan qué sectores son o están previstos para vivienda, para trabajo agrícola, para trabajo industrial o para desarrollar proyectos inmobiliarios. A través del IRM o de la cédula catastral podemos revisar su zonificación.
y revisando las ordenanzas respectivas, los códigos municipales y la normativa legal que aplica de forma distinta a cada uno de los municipios en cada uno de los cantones, podemos llegar a establecer la zonificación como las áreas del terreno que constan registradas en el municipio. El tercer paso es la determinación del lote tipo o modal, es decir, de qué lote es el que más se repite en la zona. Recordemos que lamentablemente no todos los lotes son exactamente iguales. Pueden ser similares, pero existen factores que afectan su avalúo, como el tamaño del lote, como el tamaño del frente o el tamaño del fondo, que influyen directamente sobre su valoración. Para determinar cuál es el lote tipo modal, cuál es el lote que más se repite, podemos auxiliarnos una vez más con el informe de regulación metropolitana. Pues cuando hablamos de lote tipo modal, estamos hablando del lote mínimo que estableció el municipio. El municipio, al establecer un lote mínimo para el sector, va a decir: en este sector el lote mínimo es de 300 metros, por poner un ejemplo, y su frente mínimo es de 10 metros. Entonces entenderemos precisamente que el lote tipo modal es el que cumple las especificaciones del lote mínimo que establece el municipio en el IRE y que se puede consultar en el municipio a través del IRE. Debemos estar claros que en el IRM también consta la zonificación y podemos revisar las características de la zonificación para establecer el lote tipo o modal. El cuarto paso es la investigación que nos permita determinar el precio unitario del suelo, es decir, el valor del metro cuadrado del suelo. Esta investigación debe basarse en transacciones actuales y reales, no únicamente en los valores de oferta o los valores que constan en los anuncios publicitarios, sino debemos buscar cuál fue el valor real de la venta. Para esto debemos acudir a varias fuentes de información, entre ellas están la prensa, las redes sociales, la información que mantengo en mi inmobiliaria o en inmobiliarias amigas, datos de asociaciones de corredores de bienes raíces, datos de constructores de inmuebles, datos de las asociaciones de peritos avaluadores. También tenemos que hacer constar la dirección del inmueble y el croquis de ubicación del inmueble que vamos a evaluar y de los inmuebles que se han vendido, de tal forma que nosotros podamos determinar la relación de estos con el inmueble que se va a evaluar. De igual forma, respecto a este lote base o este lote modal, tenemos que establecer cuáles fueron las dimensiones del lote y obviamente cuál fue el precio final en el que se transaccionó el inmueble y cuáles fueron las condiciones de la venta. El quinto paso es la aplicación de factores para la individualización del avalúo del terreno que estamos evaluando. Es decir, una vez que ya hemos determinado el valor comercial del lote tipo, el cual nos va a servir como base para evaluar, debemos considerar si este lote tipo es similar o tiene factores que debamos aplicar para corregir el precio base del suelo y aplicarlo al terreno que estamos evaluando. ¿Cuáles son los factores? Primer factor, el factor de fondo. Si los lotes de terreno tienen diferente fondo, tengo que aplicar un factor para hacerlos homogéneos. Estos factores que vamos a aplicar son los siguientes. Fondo, es decir, desde el frente, ¿cuántos metros tiene hacia atrás el terreno? Frente, ¿cuántos metros tiene el terreno respecto a la vía principal, a la salida que tiene a la vía pública? La forma, claro está de que pueden existir terrenos que cambien de forma. ¿Y de qué forma estamos hablando? De formas geométricas. Puede que un terreno sea totalmente rectangular y el otro tenga una forma no rectangular, tenga
bordes, tenga esquinas, sea un paralelepípedo de más lados que un rectángulo o que un cuadrado. Tamaño. Si el tamaño es diferente en cuanto a su superficie en metros cuadrados, debemos aplicar el factor de tamaño. Existen los factores también de esquina. ¿Qué es el factor de esquina? ¿Qué pasa si el lote que yo estoy comparando, el lote que estoy evaluando, está ubicado en una esquina y el otro lote no? Es decir, uno de los lotes tiene varios frentes, porque al estar o al ser un lote esquinero tiene varios frentes, lo que obviamente aumentaría su valor. Y el factor de topografía que tiene que ver con la inclinación del suelo. Es decir, si la topografía de este terreno es regular, estamos hablando de un lote plano, o si este se encuentra en una pendiente. No se aplican todos los factores, se aplican únicamente los que corresponden. Es decir, si tenemos un mismo fondo, no aplicamos el factor de fondo. Si no existe un cambio en la forma, no aplicamos un factor de forma para corregir el valor del suelo. Si no existe inclinación, no vamos a aplicar el factor topografía, así como si no estamos comparando un lote esquinero con uno que no lo es, no vamos a aplicar un factor de varios frentes o esquina. La aplicación de estos factores nos va a permitir determinar el avalúo final del terreno que estamos evaluando, individualizándolo, es decir, del valor de metro cuadrado que hay en el sector, lo vamos a aplicar a la realidad específica, técnica del terreno que estamos evaluando, de tal forma que su valor no se base en subjetividad y corresponda o sea lo más cercano al valor comercial y esto facilite su venta. La aplicación de los factores lo veremos en un próximo video. Espero que este video haya sido de su utilidad y que nos sigan en nuestras redes y esperen con ansias el tercer video que va a estar muy interesante.